Al contrario que la oferta que desvelaba COPE, esta, por ejemplo, sí que no me parece que sea una oferta fake, porque tiene mucho sentido, sobre todo por la connotación política que tiene. Y es que ayer decían que Macron, presidente de la República Francesa, le habría ofrecido a Kylian Mbappé ni más ni menos que ser abanderado en los Juegos Olímpicos. Y lo que sí se está oyendo muchísimo es que Macron últimamente con dirigentes de Qatar han estado reuniéndose incluso con la familia de Mbappé para convencerle de que vaya al Mundial de Qatar bajo, lógicamente, la égida del Paris Saint-Germain, es decir, vistiendo todavía la camiseta del Paris Saint-Germain, que espere por lo menos hasta aquel año para poder marcharse. A mí personalmente creo que el jugador, si lo tiene ya tan claro, le va a dar absolutamente igual. Pero claro, cuando ya se mete también la política en este tema, hombre, no es que cambie mi idea, pero lógicamente es presión añadida, porque esto ya no queda dentro de clubes de fútbol, sino que va mucho más allá, traspasa puertas, traspasa barreras y se mete ya directamente en el terreno de la política. Y no sé sinceramente hasta qué punto esto a Mbappé le puede afectar o le puede hacer cambiar de opinión o no, porque la verdad es que no podremos decir otra cosa más que estar recibiendo unas presiones brutales precisamente para que no cambie de camiseta el año que viene. A ver, hay que confiar, es que no nos queda otro, o sea, realmente es tremendo toda la presión que está recibiendo, parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para intentar que no se marche, pero al madridista medio lo único que le queda es esperar y por supuesto confiar en su palabra. Por cierto que ya han desvelado el misterioso o la misteriosa respuesta de Alfie Haaland precisamente a tenor de unas declaraciones de Jürgen Klopp en las que se autodescartaba para el fichaje de Erling Haaland, en las que decía que las cifras del fichaje eran una auténtica locura y que no iban a entrar. Bueno, pues efectivamente Alfie Haaland, sabes que respondía diciendo verano loco, decía, es un argumento, yo creo que lo han traducido del inglés el argument como algo así. Lo han puesto directamente como argumento, pero sería más argument, es una palabra que tiene una connotación en español del tipo de discusión, es decir, como algo discutible sobre lo que se discute, pero además se discute acaloradamente. Yo no sé si la traducción es demasiado adecuada. No he visto honestamente la declaración original, pero tiene que ir por ahí los tiros. El asunto es que la interpretación que han hecho aquí en OK Diario es que efectivamente el padre de Haaland va a tener un verano lo suficientemente ajetreado y movido como para quedarse sin vacaciones, porque es más que probable, ya sabéis que esto es Vox Populi, que el jugador se vaya del Dortmund por lo menos, no sabemos a dónde irá, yo creo, bueno, yo tengo la información de que irá al Real Madrid, que al Chelsea no lo parece, pero lo que sí es cierto es que no va a ser un verano típico para ellos, no va a ser un verano normal. No sé hasta qué punto les van a jorobar las vacaciones en Marbella, eso ya os lo digo yo, pero en cualquier caso sí que va a ser un verano loco en lo que se refiere al mercado de fichajes, porque el Real Madrid tiene preparados auténticos cuatro auténticos cañonazos con los que puede hacer resonar otra vez y hacer temblar el mercado de fichajes. Y ese, el de Haaland, puede ser uno. Hoy han salido, por cierto, unas declaraciones de Capello que a mí me han encantado particularmente porque además desvela la manera en la que Ancelotti se lleva al huerto a todos los jugadores a los que entrena. Y es que comentaba Capello que Ancelotti les cambia las cartas cuando menos se lo esperan. Es decir, cuando un jugador tiene un desacuerdo con el entrenador, él por lo general, Ancelotti lo que suele hacer es darles la razón, y cuando estos lógicamente ya rebajan su grado de pasión o su grado de animadversión hacia lo que les ha dicho el entrenador o lo que sea, entonces es cuando les contradice y les deja completamente desarmados. Es la manera que tiene Ancelotti de llevárselos a su terreno y de tener en cierto modo siempre la razón. Un Capello que además desvelaba que no creía que en 2010 Ancelotti fuera a ganar la Premier con el Chelsea, puesto que no tenía al equipo más fuerte, pero finalmente pudo crear un conjunto lo suficientemente competitivo como para llevarse la Premier, y eso fue justo cuando él estaba entrenando a la selección inglesa. Y bueno, pues a partir de aquí la verdad es que creo que tiene mucha razón. Ancelotti no es del tipo de entrenador que va a estar pegando voces a todo el mundo, autoritario quizá como lo fue Capello, pero sí que sabe llevarse al huerto a los jugadores de la manera que él quiere. Daos cuenta de que es perro viejo, que sabe mucho más lógicamente de todo esto de fútbol que los jugadores que llevan muy poquito tiempo, y sabe cómo hacer este tipo de juegos mentales como para que al final los mismos terminen haciendo exactamente lo que él quiere, ¿me entendéis? Así que bueno, me parecen unas declaraciones muy reveladoras por parte de Fabio Capello y precisamente quería compartirlas con vosotros por eso. Hablando precisamente de la Champions, me quedo
con estas declaraciones de Casemiro en las que demuestra la mentalidad que hay que tener de cara al partido de vuelta. No podemos estar ya hablando de pasar a semifinales, no podemos estar viniéndonos tan arriba porque en una competición como la Champions te marcan un gol en los primeros minutos y ya automáticamente saltan todas las alarmas, puedes entrar en pánico como lo hizo el PSG cuando le marcamos el primer gol en el Bernabéu y automáticamente se te vienen absolutamente abajo absolutamente todos los planes que pudieras tener pensado para pasar la eliminatoria y lógicamente eso no es lo que queremos y lo que ha hecho Casemiro es precisamente salir al público, a la palestra a decir: cuidado que tenemos que tener respeto por el campeón de Europa, el actual campeón de Europa. Todavía quedan 90 minutos. Evidentemente te lo tienes que tomar como si fuera cualquier otro partido. No puedes ir a la especulación, no puedes ir a ver qué pasa. Además, con la regla nueva en la que ya el valor doble de los goles no cuenta. Evidentemente, todo este tipo de cosas es importantísimo que las tengamos en cuenta, aunque dejadme que os diga que por habilidad natural el ser humano cuando tiene este tipo de situaciones favorables y de cara tiende a relajarse muchísimo. Así que vamos a tener mucho cuidado porque a mí no me extrañaría nada que nos lo pusieran difícil. Yo estoy confiado en que pasemos, en que al final seamos profesionales y ganemos el partido y pasemos, pero mucho ojo que desde luego esto tiene mucho peligro. Y bueno, pues si Pedrerol llega un poco tarde a la información sobre el tema de Haaland diciendo que ahora le comunican en el Real Madrid que Haaland quiere jugar en el equipo blanco, esperaos porque Fabrizio Romano tampoco es que llegue demasiado pronto y comenta hoy en un tuit que precisamente el tema del dinero, en el tema de la oferta, sí, el Manchester City ha hecho la mejor oferta, pero esa no es la razón de mayor peso a la hora de elegir equipo para el noruego, según el periodista italiano. Bueno, esto es algo de lo que ya hemos venido hablando largo y tendido y que no merece la pena añadir ni quitar absolutamente nada porque efectivamente todos sabemos que para Haaland el Real Madrid es lo más importante porque no es solo el dinero que vaya a cobrar, sino que a nivel de proyecto realmente no hay nada comparado ni a la historia, ni a la grandeza, ni a la brillantez del Real Madrid. Y eso sí que es lo que pesa y va a pesar en la decisión del jugador. Evidentemente para mí no hay ninguna duda de que si puede y si no barre obviamente la oferta del City a la del Real Madrid con respecto al Borussia Dortmund, el jugador va a jugar en el equipo blanco. Solo queda por desvelar honestamente ese pero, porque evidentemente que el jugador quiere jugar en el Real Madrid creo que ya no debería ser ninguna duda para absolutamente nadie. Y bueno, pues a partir de aquí veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, pero yo tengo más o menos claro que el jugador desde hace mucho tiempo quiere jugar en el Real Madrid y ahora pues lógicamente gente como Fabrizio Romano, como Pedrerol pues se van subiendo un poco al carro de este tema que ya había desvelado desde hacía muchísimo tiempo Edu Cornago en nuestro canal, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero la cosa pinta muy bien. Y finalmente, de ser cierta esta noticia, y dejadme que os diga que ya sonó, me parece que el año pasado, sería una de las mayores casualidades jamás vistas en el mundo del fútbol. Y es que Guardiola efectivamente podría ser entrenador de Vinicius Junior en la selección brasileña. Y no solo de Vinicius, sino también de Militao, de Casemiro, de Rodrigo y de algún otro. Daos cuenta de que ayer salía además a bombo y platillo anunciado que Brasil estaría negociando con Guardiola para que el técnico catalán se hiciera cargo de la selección carioca a partir del año que viene. Este rumor ya salió el año pasado, quiero recordar, o hace 2 años, vinculando a Guardiola con la dirección, o mejor dicho, con el puesto de entrenador de la selección brasileña. Hombre, a mí honestamente se me hace un poco raro que un entrenador como Guardiola, un entrenador de todos los días que quiere controlar todos los aspectos, vaya a entrenar a Brasil, que lógicamente es entrenar a una selección de la que te haces cargo pues prácticamente para 6 u 8 partidos al año, ¿me entendéis? Entonces no es un trabajo del día a día y yo creo que esto no casa con la personalidad de Guardiola, que es más de estar todos los días machacando, trabajando, diciendo a los jugadores esto, lo otro, en fin, ese tipo de cosas. Entonces yo personalmente no lo creo, pero sí que puede ser, lo que sí me creo es que Brasil lo intente, ¿vale? O sea, no creo que Guardiola acepte, pero sí me creo que Brasil lo intente porque al final, hombre, tratarían de llevarse a un muy buen entrenador y lógicamente quizá vaya mucho con ellos y con su manera de ver el fútbol, así que bueno, veremos a ver qué pasa.
Y bueno, lógicamente, aunque Twitter ya hizo su magia y se encargó de responder por sí mismo a J. Jordi, esperaos porque ahora venía el gran madridista ilustre, el 14, que lo hace increíble en el chiringuito y desde luego le daba el mamporrazo de su vida, precisamente no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Es decir, cuando le plantan las declaraciones de J. Jordi en la cara, claro, en la cara de cachondeo que se le queda a Guti durante más o menos aproximadamente 1 minuto 15 segundos, dice sí, sí, bueno, y se ha quedado corto, como diciendo el Eintracht, o sea, ya lo que faltaba es que dijera que es el rey de Europa, o sea, algo así. Evidentemente, este tipo de cosas son de las que nos dejan a los madridistas pensando, pero bueno, ¿qué nivel de fanatismo puede tener una persona para decir que un Eintracht que efectivamente que no ha ganado nada, que no es campeón de Europa, que no va por ahí dando, lógicamente, lecciones de nada, es mejor que el Chelsea? ¿Me entendéis? O sea, hicieron un partido muy malo, 60 minutos concretamente malísimos del Fútbol Club Barcelona. No acertaron un Eintracht que, en mi opinión, al contragolpe, no sé si visteis el partido, pero al contragolpe lo hizo fenomenal para los medios que tienen, tíos que de verdad se sacrificaron ayer a nivel de repliegue, ayudas defensivas y luego contragolpe, y lo hicieron muy bien y hay que reconocerlo y punto. O sea, pero decir que el Eintracht es más fuerte que el Chelsea, por favor, o sea, pero qué ridiculez. Y al final o sea, este José María Gutiérrez Guti tenía que venir a contestarle y a dejarle pues como un ridículo, porque es que cuando dices ese tipo de cosas quedas en ridículo. Y José María Gutiérrez le invitaba a pensar más con la cabeza que con el corazón y efectivamente le invitaba a ser más persona que fanático, pero eso es muy complicado en el caso de J. Jordi. Y por cierto, que ya que estábamos hablando de Guti, otro mamporrazo se lo llevó el tal ingeniero un tal Pedro Sáez Arenas, que al parecer ha contratado el chiringuito, que siempre le veo con cara de calzoncillo. La verdad es que honestamente no sé ni a qué se dedica ni qué hace, porque la verdad es que al chiringuito veo los clips que pueden interesar por el tema de Mbappé, Haaland y poco más, o sea que no tengo ni idea de qué hace el chaval este. Pero el caso es que Guti, que es un cachondo, pues con él encima, como es un tío que parece así muy seriote y tal, decía: a Guti le hace mucha gracia, pero esto es muy serio. Y respondía Guti: será muy serio para ti, pero yo me puedo reír si quiero. O sea, Guti, que básicamente se ha pasado por el forro durante toda su vida a prácticamente todo el mundo, ahora va a venir el imberbe este a decirle si se tiene que reír o no, o se tiene que poner serio o no. O sea, es que yo no sé si este chaval conoce realmente lo que ha sido la trayectoria y la vida personal de un Guti, que evidentemente no lo vas a traer a camino, menos con la edad que tiene ahora, que me parece que ronda los 44 años o parece 44 o 45. Y viene a pedirle, no sé ni de qué estarían hablando, sinceramente, y tampoco me importa mucho, pero le pedía al chaval este que se pusiera serio. O sea, Guti, José María Gutiérrez Guti, serio. O sea, imposible. Imposible que eso ocurra. Y bueno, al final le tenía que decir: ponte serio tú, será serio para ti, pero yo me puedo reír si me da la gana. Básicamente me vas a decir tú, o sea, un tío al que no han podido domar entrenadores del estilo de Capello, va a venir un imberbe a decirle lo que tiene que hacer. Es que son cosas de verdad que no cierran ni por lógica común. Luego además he querido recoger las declaraciones de un ex del City que son bastante sensatas a la hora de argumentar por qué Haaland no va a ir y no va a jugar en el Manchester City. Y es por un asunto puramente deportivo. Decía Dietmar Hamann, exjugador del Manchester City, que el estilo de Guardiola obviamente no encaja con Haaland y Haaland no es un perfil de jugador para el City de Guardiola. Lo primero, que físicamente es un tipo súper corpulento, y aunque en un principio esto podría pasarse por alto y mirar hacia otro lado, la verdad es que el City juega con los jugadores muchas veces a posiciones cambiadas. Es decir, Gabriel Jesús es el delantero centro del City, pero normalmente no tiene por qué jugar o no tiene asegurada su presencia como puesto de 9 striker, es decir, delantero puro, finalizador 9 de toda la vida del que conocemos. Y Haaland sí que lo es. Es decir, ellos se pueden estar moviendo prácticamente por todo el terreno de juego, por todo el frente de ataque, puede sacar falsos nueves, los puede poner en posiciones completamente diferentes y lógicamente Haaland es, por el contrario, un tipo que tiene que fijarse a una posición, porque técnicamente a lo mejor no es tan bueno como puedan ser otros delanteros, pero es un portento físico que de lo que se vale es de estar muy fijado a una posición para hacer valer sus características, ¿me entendéis? Y esto es algo que lógicamente no casa con el estilo de City de Guardiola, y para mí tiene mucho sentido. O sea, no es un jugador del estilo City ni del estilo Guardiola, con lo cual yo creo que ese es un motivo por el que el jugador quizás se eche para atrás a la hora de fichar por el City. Y aparece hoy una noticia por aquí en Defensa Central en la que comentan que Eden Hazard está mostrando más interés que nunca en volver cuanto antes a Valdebebas, además justo después de la operación, y poder tener una última oportunidad
justo antes de que concluya la temporada. Dicen que no para de trabajar, además de una manera brutal, en el gimnasio en Valdebebas para ponerse otra vez a tono. Bueno, yo dejadme que me guarde el derecho a desconfiar de esta información, teniendo en cuenta que, lógicamente, los antecedentes de Hazard no son precisamente los más halagüeños en cuanto a trabajo duro y esfuerzo físico. Pero en cualquier caso, sí que a lo mejor hay veces que un ser humano, cuando le ve las orejas al lobo, es cuando realmente reacciona. Puede ser, puede no ser, pero en cualquier caso, a mí lo que me dice el sentido común es que con apenas 2 meses de competición por delante, nada más, muy pocas posibilidades tiene Hazard, lógicamente, de volver a recuperar el tono. Daos cuenta de que tiene que recuperarse completamente de una lesión muy grave y encima después tratar de ponerse al nivel de sus compañeros, que eso a día de hoy es prácticamente imposible. O sea, que él pueda competir ahora mismo con Vinicius Junior por la banda izquierda es prácticamente utópico, es prácticamente imposible de imaginar, ¿me entendéis? Entonces solo una mente muy infantil podría dar posibilidades a un Eden Hazard que para mí lo tiene todo prácticamente dicho en el Real Madrid. No digo que no me dé pena, que me da pena, pero es la realidad. O sea, no podemos hacernos trampas al solitario y pensar que ahora Hazard va a despuntar en algo cuando no lo ha hecho en 3 años. Bueno, me tengo que echar a un lado y volver a hablar, por supuesto, de declaraciones mamarrachas y estúpidas, y en este caso de un J. Jordi que yo creo que ayer se superó y que desde luego volvió a establecer un nuevo récord del mundo en estupideces dichas por televisión. Bueno, creo que ya estáis al tanto de lo que comentó ayer porque se hizo tendencia en Twitter al instante. El Eintracht de Frankfurt es mejor equipo que el Chelsea, es más fuerte que el Chelsea, dijo J. Jordi. O sea, si esto no es para que al final Twitter ponga un botón virtual en el que se le pueda abofetear, sinceramente, me parece que ya no lo van a hacer nunca. O sea, ¿en qué mundo y en qué base tienes tú la idea de que el Eintracht de Frankfurt, noveno en la liga alemana, es mejor que el Chelsea, que disputa la Premier y que encima es el actual campeón de Europa? No, que el Real Madrid le hiciera inferior no quiere decir que el Chelsea sea inferior, ¿vale? El problema es que tácticamente el Madrid le dio un baño espectacular, como el que los mismos jugadores del Barcelona reconocieron mientras veían el partido. Pero no, J. Jordi, o sea, está tan hiper fanatizado que es incapaz de ver la realidad. O sea, ¿cómo puede ser que a nosotros, a los madridistas, nos llamen fanáticos y cuando viene el Barça nos pinta la cara, nos mete 0-4, reconocemos magistralmente y además con una caballerosidad pocas veces vista que el Barça nos ha pasado por encima y lo reconocemos? Y no pasa nada, no eres menos madridista por eso. Bueno, pues este tío te dice que el Eintracht es más potente que el Chelsea. O sea, pero este tío, ¿qué se fuma? ¿Qué se fuma? También sois muchos los que me habéis preguntado por el destino final de Luka Jovic, puesto que para muchos, efectivamente, el jugador podría entrar en la operación por Erling Haaland. Sin embargo, lo que se está rumoreando por ahí, especialmente en Serbia, donde seguramente tendrán información privilegiada al respecto, concretamente en Blick, lo sitúan por el contrario en la Premier y más específicamente en el Arsenal de Mikel Arteta, un jugador que lógicamente después de haber no abandonado, pero sí haberse deshecho en cierto modo de Aubameyang, podría estar buscando otro 9 mucho más joven con un perfil de futbolista que lógicamente les vendría a recomponer esa plaza o esa ficha que ha dejado el jugador ahora actualmente del Fútbol Club Barcelona. Lógicamente puede haber muchos otros clubes interesados. También decían que el Milán podría ser uno de los candidatos para llevarse a Jovic y por supuesto el Borussia Dortmund, que podría incluirlo en cierto modo en la operación de Haaland, aunque a mí lo que me habían dicho es que son operaciones completamente distintas, que van aparte y que no tienen nada que ver una con la otra. Así que bueno, vamos a seguir esperando y si en un principio ocurre algo, pues lógicamente os lo diré, os lo compartiré, pero yo personalmente creo que el jugador sí que pinte y me pinta más a mí también en la Premier jugando en el Arsenal que en cualquier otro equipo, quizá en el Milán también, pero en el Borussia, a pesar de que me gustaría, porque creo que le convendría mucho esa liga, no sé hasta qué punto terminará en Alemania o le apetecerá volver a Alemania. Yo creo que quizá la Premier tenga mayor escaparate para él. Y ojo, malas noticias para Ancelotti porque además de perder a Ferland Mendy definitivamente para el partido de mañana frente al Getafe, si en el día de mañana Militao, Casemiro, Modric ven la tarjeta amarilla, también eventualmente podría haberla visto Ferland Mendy si hubiera estado, se perderán otro encuentro crucial de Liga frente al Sevilla. Lógicamente un Sevilla que es
Bueno, no rival directo porque lógicamente con el segundo tenemos mucha distancia, pero sí que es verdad que es de los inmediatos perseguidores. Es verdad que hay mucha distancia entre ellos, pero lógicamente esto no beneficia. Hombre, obviamente creo que el Real Madrid se puede permitir a día de hoy el hecho de dejarse algún jugador por ahí fuera, ya no solo por amonestación, por acumulación de tarjetas, sino también un poco para no tener que sumar minutos en encuentros que ya realmente no hacen falta. En mi opinión, a medida que vaya pasando lo que queda de temporada, creo que el Madrid tiene que ir concentrando cada vez más esfuerzos en la Champions y reduciéndolos en Liga, hacer valer ese paquete de puntos que tenemos con respecto al segundo y en cierto modo a medida que se vaya ya solventando el título liguero, de ir dejando fuerzas para que los jugadores estén totalmente frescos para la Champions, que es realmente nuestra competición y es donde realmente queremos tener éxito. Después del año pasado que nos quedamos otra vez en semifinales, intentar ir a la final, que es donde realmente tenemos que estar. Yo creo que este año está muy bien y pinta muy bien y no veo sinceramente a ningún equipo que tenga la calidad y el potencial suficiente como para eliminar al Real Madrid. A ver, que la Champions es la Champions y puedes caer en cualquier eliminatoria, pero sinceramente veo al Real Madrid después de los partidos frente al PSG y al Chelsea muy bien preparado y muy candidato al título este año. A ver, asunto de actualidad. Justo en la previa del partido frente al Getafe, un jugador del Real Madrid ha vuelto a recaer y no ha estado en el entrenamiento. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Ferland Mendy, que el otro día, por cierto, también fue otro de los destacados frente al Chelsea. De momento no tenemos más información, pero parece que el jugador, como digo, no ha aparecido por las instalaciones o por el campo de entrenamiento de Valdebebas, lo que hace presumir que mañana no estará frente al Getafe. Como digo, no sé qué ocurre, no sé qué le pasa, pero este muchacho de vez en cuando desaparece como el Guadiana, no sabemos muy bien por qué, y al final se queda lógicamente sin jugar. Y esto es algo que a mí personalmente me preocupa. No sé si es una lesión crónica, un tema crónico, algo que lógicamente no está por ahí, que no sabemos ninguno, en fin, cosas de ese tipo que suceden en el fútbol que solamente el entrenador seguramente conoce. A mí ya digo que me encantaría que estuviera Ferland Mendy y sinceramente me despierta algo de intranquilidad el hecho de que el lateral izquierdo se quede desguarnecido en un partido como el de mañana, que es sumamente importante para seguir lógicamente cerrando ya el espacio que nos separa del título de liga, que honestamente y obviamente es cada vez menos, y yo creo que sinceramente, a no ser que se nos diera muy mal, va a ser muy complicado que el Madrid no se lleve esta liga. Pero en cualquier caso, para mí es un partido importante, es un partido que hay que tomarse muy en serio y el hecho de que Ferland Mendy no esté me preocupa, pues como digo, porque no sé realmente qué está pasando, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, a ver si hay alguna nueva noticia os puedo ir informando. Y ojo porque lo que empezó como un simple rumor se está convirtiendo ya en una realidad y muchos medios de comunicación se hacían eco ayer del interés que tiene el Milán en Marco Asensio. Ya os lo comentábamos desde hace un par de días que efectivamente Marco Asensio, después de que se hubiera hecho pública la oferta que dicen le había puesto la Juve sobre la mesa, que a mí me sonó un poquito más a filtración interesada que a otra cosa, sí que es cierto que el Milan estuvo con su nombre sobre la mesa en la reunión que tuvo Maldini con Florentino y que efectivamente podrían estar más interesados de lo que parece en el jugador balear. Lógicamente, bueno, a mí me parece un plan interesante si Marco Asensio decide finalmente abandonar el Real Madrid. Puede que también haya cierto interés en filtrar este tipo de noticia, pero honestamente creo que sería lo mejor para Marco Asensio abandonar el Real Madrid y marchar a un Milan donde yo creo que tendría bastantes oportunidades como las que ha tenido Brahim Díaz. Comentaban algunos ayer, los más lenguaraces, que Brahim incluso podría ocupar la plaza de Marco Asensio en un camino de retorno a Madrid. Yo no lo tengo del todo claro, yo no lo tengo tan claro, sinceramente, pero sí que es verdad que podría haber algo. No sé, veremos a ver qué ocurre con el futuro de Marco Asensio, porque obviamente ya sabéis que el Madrid no le ofrece más de lo que tiene ahora mismo sobre la mesa. A mí me parece correcto, no creo que sea un jugador como para subirle o doblarle o simplemente hacerle una mejora de contrato salarial o al nivel salarial. Creo que un bonus por objetivo sería lo más justo y eso es lo que va a ser, así que veremos a ver qué ocurre con Marco. Y ojito porque la victoria del Chelsea no solo nos dejó una alegría a nivel deportivo, sino que además nos deja a prácticamente un pasito de alcanzar otro botín importantísimo en lo que se refiere a nivel financiero. Y es que lógicamente cada avance, cada paso que damos
en la dirección correcta en la Champions, nos vale ganar botines de muchos millones de euros. Y en este caso, el hecho de que estemos a un pasito de clasificarnos para semifinales va a permitir al Real Madrid ingresar otros 12,5 millones de euros extra, con los que lógicamente no es que no se contara, pero recordad que el Real Madrid en los presupuestos siempre cuenta con llegar hasta octavos de final de la Champions, precisamente porque los ingresos es como si fueran fijos, es decir, el Real Madrid siempre cuenta con ingresos que le valen hasta, para que os hagáis una idea, clasificarse para octavos de Champions, ¿me entendéis? Entonces, esos ingresos a futuros, lógicamente, si vas pasando de eliminatorias, se van incrementando, y cuando pasas de octavos a cuartos y de cuartos a semifinales, pues lógicamente van sumando bonuses que en los presupuestos o con los que en los presupuestos no contábamos, ¿vale? Porque el Real Madrid siempre se hace las cuentas como si nos fueran a eliminar en octavos de Champions, precisamente para no contar con ingresos extra. Pues bien, todo lo que venga a partir de ahí, bienvenido sea, porque es dinero con el que no contábamos y que lógicamente puede ayudar con los Haaland y compañía. Antes de que me preguntéis por mensaje directo en Instagram, Twitter o parecidos, dejadme que os comente lo que está llegando desde Francia. Ayer comentaba Guillem Balaguer en el partidazo de COPE que el club francés le ha ofrecido como prima de renovación 150 millones de euros a Kylian por quedarse 2 años más y un salario de 40 millones anuales más bonus. Es una oferta multimillonaria impresionante con unos nuevos parámetros que son los que dicen están haciendo a Mbappé replantearse su futuro. Bueno, esto forma parte obviamente de la estrategia que ya os comenté que viene desde Francia, que es evidentemente torpedear el fichaje del jugador por el Real Madrid por los medios a su alcance, por todos los medios a su alcance, que son básicamente consisten en, si no podemos retenerle, si no podemos dejarle en París, entonces vamos a intentar manchar su nombre todo lo posible para que así la imagen de Mbappé quede dañada de cara a los aficionados del Real Madrid por un lado y del PSG por otro, principalmente a los primeros, que es a donde va a ir, es decir, a los madridistas. Pero ya os tengo advertidos a todos que esto es una campaña de desinformación brutal, masiva y que por supuesto no se corresponde a la realidad. En el PSG dan más que por perdido ya a Kylian Mbappé y no hay nada, absolutamente nada que puedan hacer para pararlo. Ahora ya, si cada uno de vosotros quiere creer una cosa diferente, es vuestro problema, pero desde luego Mbappé va a jugar en el Real Madrid 99,99% y esto es una campaña de Francia precisamente para calentar un poco más el tema. Y bueno, vamos ahora a volver al redil, donde Josep Pedrerol nos decía anoche algo que en mi opinión ni él mismo sabe, pero entiende que así va a ser. Comentaba Josep Pedrerol en un vídeo muy cortito de apenas un minuto que al Madrid le consta algo que yo creo que nos consta a todos, pero que por algún motivo se ha enterado el último. Al Madrid le consta, dice Pedrerol, que Haaland quiere venir al Real Madrid. Muy bien. Ahora por fin se han enterado, cuando yo ya hace 2 semanas que anuncié el acuerdo entre el Real Madrid y Haaland, resulta que ahora Pedrerol se entera de que Haaland quiere ser madridista, o mejor dicho, quiere jugar en el Real Madrid y de que quizá a lo mejor es madridista. Bueno, yo creo que ya con esto, además del cachondeíto, ya sabéis que en el tema de Haaland las cosas llevan claras desde hace meses. Número 1, que el jugador y su padre son más madridistas que el escudo, y número 2, que la operación tiene muy buena pinta, ¿vale? A ver, yo ya os informé hace tiempo de que había llegado el Real Madrid a un acuerdo con Erling Haaland, ¿vale? Que el acuerdo era con el jugador, no con el Dortmund, pero que había un acuerdo, ¿vale? Y esto me parece que fue hace como 2 semanas o algo así. Lógicamente han seguido saliendo noticias que van en la dirección de que está estudiando la oferta. Ramón Álvarez de Mon decía que ya la tenía encima de la mesa ayer. Pedrerol se entera ahora de que Haaland quiere fichar por el Madrid. Es decir, que en cierto modo hemos sido totalmente desacompasados en las informaciones de Haaland, para que veáis la diferencia que hay entre unas informaciones y otras, las que nos llegan a unos y las que les llegan a otros. Pero hombre, yo creo que estamos ya todos en la misma página, tanto Ramón como yo, como otra gente que ha informado del tema de Haaland, de que es madridista. Edu Cornago en su día es madridista, por lo menos di eso, ¿no? O sea, te enteras ahora de que quiere venir al Madrid. Bueno, pues no sé dónde está la exclusiva, pero por lo menos que lo sepáis. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema de Mbappé y de Haaland y vamos a hablar de un escándalo mayúsculo que hoy entra en vigor. Vamos a por ello. Lógicamente, esto no podía ser de otra manera si no fuera porque los protagonistas son UEFA y PSG. Lógicamente, uno como autor del hecho y el otro como beneficiario principal del mismo. Bueno, resulta que hoy entra en vigor, ya sabéis, el nuevo Fair Play financiero, que tiene una trampa más gorda que en una película de chinos. Dejadme que os diga una cosa.
El nuevo fair play financiero que se supone iba a ser la bomba, al final lo que resulta es que va a ayudar y va a echar una manita bien grande al amigo Al-Khelaifi, al PSG. ¿Y por qué? Porque aunque en principio no permite gastar más del 70% de los ingresos en temas salariales, lo cierto es que en las primeras temporadas podrán gastar hasta el 80 o el 90% de los ingresos en los mismos. ¿Y por qué beneficia esto al PSG? Muy sencillo, porque por ejemplo esta temporada pasada de 556 millones gastó 500, es decir, prácticamente el 100% en salarios. Es decir, que el PSG va a poder ir ajustando paulatinamente sus cuentas precisamente para saltarse cualquier tipo de sanción, o por lo menos para que cualquier tipo de sanción, o mejor dicho, ninguna sanción le pueda abofetear lógicamente a nivel de contabilidad. Así que ya lo veis, echa la ley, echa la trampa. La UEFA le vuelve a echar otra manita al Khelaifi, no sé con qué intención sinceramente, pero ahí está, que lo sepáis. Por cierto, información traída por Andrés Onrubia en Diario As. Y si J. Jordi se vino arriba con el tema de que el Eintracht de Frankfurt es mejor que el Chelsea, esperaos que todavía tenía que llegar Xavi igual de pesado que el tema de Pedri con el invierno y el frío de Madrid, Xavi lo sigue siendo con el tema del césped, que el césped no ayudó, que el césped estaba alto, que no les cuadró con su juego, que por eso jugaron peor, que eso les impidió desarrollar y desplegar todas sus habilidades y bla bla bla. Es decir, las típicas excusas que oíamos con Guardiola, que oíamos también con Xavi cuando era jugador y todo este tipo de cosas y que no cesan. Y yo, una vez más, vuelvo a insistir en lo mismo. Pero esta gente, ¿qué quiere? Es decir, que le pongamos todo a su gusto para que les puedan pasar por encima. O sea, un equipo como el Eintracht de Frankfurt, objetivamente inferior a nivel de calidad técnica al Fútbol Club Barcelona, va a hacer todo lo que está a su alcance por ganar el partido. Y ayer, déjame que os diga que se acercaron mucho y lo tuvieron en sus manos. Pero obviamente, el tema del terreno de juego, cuando tú sabes que el equipo contrario es un Barcelona que necesita un césped que esté bien cortado, bien regado, que dé lógicamente circulación y movilidad y velocidad al balón, pues lógicamente vas a hacer exactamente lo contrario, precisamente para beneficiarte tú del tema. ¿Me entendéis? O sea, pero esta gente que quiere quejándose con esto. O como el otro día Pep Guardiola con el 5-5-0 del Cholo Simeone. Sí, a mí tampoco me gusta el 5-5-0, pero evidentemente es legal y pueden hacértelo. ¿O qué quieres? ¿Que se pongan en una disposición un dibujo que a ti te guste y que te vaya bien para reventarles? Es que no tiene sentido, hombre, y lo del césped exactamente igual.